Una estrategia para reforzar tus aprendizajes que pone a tu disposición la subdirección académica consiste en las asesorías virtuales. Esta vez hablaremos sobre Mesoamérica y sus áreas culturales. Uno de los grandes problemas de nuestra historia es conocer cómo se realizó el poblamiento de nuestro continente. Es por eso que es necesario revisar el origen del hombre americano, para poder explicar la presencia de diferentes grupos establecidos en México antes de la llegada de los europeos. La teoría más aceptada sobre el poblamiento de América es llamada la teoría del origen único, elaborada por el norteamericano Alex Ehrlich, que afirma que los amerindios en su totalidad proceden de Asia, habiendo llegado por el estrecho de Bering hacia finales de la última glaciación, es decir, del año 20.000 al 30.000 a.C. Se llama Mesoamérica a la región geográfica que comprende el centro y sur de nuestro país y parte de Centroamérica. Fue una zona propicia para la agricultura, ya que es bañada por grandes ríos. Al norte, como el Pánuco, Moctezuma, Tula, Lerma, Santiago y Sinaloa, y al sur colinda con Honduras y Nicaragua, y se mantienen vivos gracias a la lluvia. Mesoamérica significa América Media. Aproximadamente en el año 2000 a.C. se registró en Mesoamérica un cambio de vida. Se establecieron grupos de agricultores sedentarios en las zonas del Altiplano Central y del Golfo de México. A partir de este momento, encontramos un desarrollo ininterrumpido de las diferentes culturas en todo el territorio mesoamericano, que abarcó hasta 1521, fecha de la conquista de México por los españoles. No todas las civilizaciones mesoamericanas se desarrollaron de forma simultánea y, aunque es difícil determinar fechas precisas de inicio y fin de cada una, los especialistas han dividido su desarrollo en tres grandes periodos u horizontes para facilitar su estudio. Número 1. Periodo preclásico. Se extendió entre el 2500 a.C. al 200 después de Cristo, presentando características como difusión de la cultura olmeca, aparición de un tipo de escultura y el cómputo calendárico. Número 2. Periodo clásico. Se extendió entre el 200 después de Cristo al 900 después de Cristo, presentando características como agricultura, desarrollo de la escritura jeroglífica simbólica y del calendario astronómico y ritual, centros ceremoniales como Teotihuacán, Palenque y Monte Albán. Y finalmente, periodo posclásico. Se extendió entre el 900 después de Cristo a 1521 después de Cristo. Entre sus características destacan consolidación de reinos militaristas como mayas desde la península de Yucatán, purépecha o tarasco en el occidente y mexica o azteca en el altiplano central. Toda área cultural dispone de elementos que son comunes a la mayoría de los grupos que la ocupan, aunque en ocasiones no están presentes algunos de ellos o bien solo se encuentra en una determinada época. Es precisamente a estos rasgos comunes a los que se les da el nombre de elementos culturales, y los cuales sirven para identificar fácilmente a los pueblos de una determinada área cultural. Entre los principales rasgos culturales de Mesoamérica destacan los siguientes: un calendario solar de 365 días, un calendario ritual adivinatorio de 260 días, un siglo de 52 años, que representaba un atado y que reducido al calendario ritual se componía de 73 tonalpohuallis. Al final de cada siglo se encendía el fuego nuevo. El complejo de la escritura jeroglífica, la combinación de los llamados determinantes, el uso del rojo y el negro en la escritura, así como la elaboración de libros pintados en forma de biombo códices. El juego ritual de pelota, el cual para muchos autores no fue
una simple actividad deportiva, como lo han referido algunos investigadores extranjeros, sino más bien un juego sagrado a base de movimientos que representaban el recorrido de los astros. De ser así, el juego debió de ser eminentemente ritual y astronómico. El juego ritual del volador, el cual se conserva hasta nuestros días en algunos sitios del país. El uso ritual del papel, el hule y las flores. La práctica del lavado de cadáveres. Las guerras floridas, combates cuyo único propósito era tomar prisioneros para conducirlos al sacrificio en los altares de los dioses. La construcción de basamentos piramidales que sirvieron para edificar sobre ellos los adoratorios a sus dioses. La elaboración de estucos con los que se descubrían sus construcciones y revestían sus pisos. El empleo del sistema de roza y el uso de cal en la agricultura, que fue la actividad económica más importante. El cultivo de algunos productos generales que fueron maíz, frijol, chile, calabaza, cacao y mamey. El complejo nixtamal metate tortilla, del cual podemos asegurar ha sido la más firme base económica alimenticia de nuestro pueblo. El pulimento de la obsidiana, el empleo de tubos de cobre para trabajar la piedra, el uso del besote, insignia militar que se colocaba bajo el labio inferior de los guerreros que habían destacado en combate. La construcción de chinampas en las zonas lacustres, principalmente en el centro del país. Finalmente, las culturas del tipo chacmol, el uso de pelo de conejo en adornos y vestidos, el cultivo del cacao y del mamey y muchos otros elementos que sería largo enumerar. En Mesoamérica, no todos los pueblos presentaron las mismas condiciones y características, y si bien frente a los restantes pueblos del continente integraron una bien definida área cultural, existieron diferencias raciales y culturales entre ellos, lo que nos obliga a considerar áreas menores. 8 diferentes regiones identificables por los grupos y las culturas de ellas desarrolladas en los momentos finales de la vida indígena. 1. Área huasteca. Comprendió la parte sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz y Puebla. Fue ocupada por los grupos huastecos. 2. Área totonaca, región central del actual estado de Veracruz y algunos territorios de Puebla, zona ocupada por los totonacas. 3. Área olmeca, abarcó principalmente la parte sur de Veracruz y el norte de Tabasco, fue ocupada por los olmecas. 4. Área maya, comprendió un amplio territorio ocupado por los grupos mayas que se extendieron por los actuales estados de Campeche, Yucatán, Chiapas y Tabasco, y parte del estado de Quintana Roo y algunas zonas de los países centroamericanos de Guatemala, Belice y Honduras. 5. Área zapoteca. Corresponde a la parte comprendida entre la región central de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec. Fue ocupada por los zapotecas. 6. Área mixteca. Comprendió la parte norte del actual estado de Oaxaca y el sur de los estados de Puebla y Guerrero. Fue ocupada tardíamente por los mixtecas. 7. Área de occidente. Corresponde a una extensa región del territorio nacional en la que se desarrollaron numerosas culturas, como la purépecha, la colimense y la nayarita. Y número 8. Área del altiplano central. Abarcó los valles centrales del país, en los actuales estados de Hidalgo, México, Tlaxcala, Puebla y Morelos. En ella florecieron notables culturas como la de la Cuenca de México, la teotihuacana, la tolteca y la nahuatlaca. De acuerdo a lo expuesto en esta sesión virtual, localiza en el siguiente mapa las áreas culturales mesoamericanas, como se muestra en el ejemplo.